Muchas gracias, Jorge, y muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores el que nos hayan invitado a participar en este interesante simposium y yo encantada de estar aquí entre todos ustedes y de conocer esta zona tan bonita de Castilla-León y bueno, intentar transmitirles el mensaje de lo que supone una normativa muy compleja como es el Reglamento REACH. Me voy a ceñir al título, Reglamento REACH, identificación de sustancias altamente preocupantes, vinculación con otras normas comunitarias y perspectivas futuras. ¿Qué pasa? Estamos rodeados absolutamente de químicos, nos rodean los químicos y los químicos que se usan en nuestra vida cotidiana tienen que ser seguros para ese uso. Entonces, nosotros necesitamos proteger a los trabajadores frente a las sustancias químicas que manejan, proteger a los consumidores frente a las sustancias presentes en productos y artículos de consumo y la protección del medio ambiente frente a las sustancias químicas presentes en emisiones y vertidos. Para esta protección se requiere información sobre los peligros y riesgos de las sustancias. He dicho que estamos rodeados de sustancias químicas. En una época, yo soy mayor, como me ven, y hacia 1980 se hizo un inventario en la Unión Europea para ver cuántas sustancias manejábamos, había en el mercado. Y se calculó en el inventario europeo, el EINEX, más de 100.000 sustancias. Entonces esas sustancias, para el uso de esas sustancias, tiene que haber uso seguro. ¿Y qué pasa desde esa época? Pues la Unión Europea ha legislado. Legisló desde el año 1967 que salió la primera directiva de clasificación etiquetado. Y después esa normativa se fue completando con otras que incorporaban ya temas de evaluación de riesgo. ¿Y cómo empezábamos a evaluar el riesgo? Pues con las sustancias que en un momento dado se hizo como un principio. A partir de septiembre de 1981 vamos a evaluar todo lo que vaya a salir al mercado y vamos a evaluar el uso. Si un uso no es seguro, no sale al mercado. Pero ¿qué pasaba con esas 100.000, ciento y pico de sustancias que había en el mercado? Había que evaluarlas. Entonces se legisló también para evaluar el riesgo de lo existente. Nos pusimos todas las autoridades competentes de los Estados miembros a evaluar y ese proceso de evaluación del riesgo de lo existente no era muy lento. Y entonces, a partir de 1998, empezó a revisarse la normativa europea de químicos y empezó ya a diseñarse una especie de reglamento completo que recogiera en ese reglamento la ingente normativa de químicos que había y hacerlo mucho más ágil. Entonces, en diciembre de 2006, después de muchos años de estudio y de revisión de la legislación, salió el famoso Reglamento REACH sobre registro, la evaluación y la autorización de las sustancias. Es conocido por todos que es una de las piezas legislativas más complejas de toda la Unión Europea. ¿Cuáles son los principios generales del REACH? Objetivo: garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente. Entre tanto, quiero decir que es una normativa horizontal, contempla todos los químicos desde que se fabrican, se importan, su uso y hasta su eliminación como residuo, todo el ciclo de vida, o sea que es una normativa horizontal. Entonces su objetivo es garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, fomentar métodos alternativos para evaluar peligros de las sustancias, es decir, disminuir el uso de animales de experimentación es uno de los objetivos, libre circulación de sustancias en el mercado interior y fomentar la competitividad y la innovación, porque la normativa anterior no había fomentado. O sea, se pensaba que con la normativa nueva, que funcionó bien, íbamos a ir paulativamente sustituyendo las sustancias existentes por sustancias nuevas, pero no fue así. Por lo tanto, el Reglamento REACH valoró los aspectos de competitividad e innovación y ha reforzado este objetivo. ¿Cuál es el ámbito del Reglamento REACH? Las sustancias como tales.
siempre sustancias como tales en forma de preparados o contenidas en artículos. ¿Y a quién van destinado? A fabricantes, importadores y usuarios intermedios. ¿Por qué digo esto? Porque la normativa anterior solo contemplaba fabricantes e importadores. Y ahora, con el reglamento REACH, están implicados los usuarios intermedios. ¿Qué nos pasaba antes? Que a lo mejor determinado uso, o sea, el fabricante o el importador fabricaba o importaba sus sustancias para un uso determinado. Las autoridades competentes evaluábamos con la información que nos daba el fabricante. ¿Y qué pasaba? Que a lo mejor un usuario intermedio utilizaba esa sustancia para un uso no declarado y se nos escapaban muchos aspectos en la evaluación. Y ahora con el reglamento REACH ya hemos cogido al usuario intermedio. También tiene muchas obligaciones. Bueno, entonces el reglamento REACH es un sistema único, coherente y que engloba sustancias nuevas, las que se van incorporando al mercado nuevas, y las existentes. Completa en esta pieza legislativa las dos sustancias. ¿Y cuáles son los elementos principales? El registro. Registro, conocer propiedades de las sustancias. O sea, el objetivo es conocer. Y eso, conocer propiedades de las sustancias, usos, y ponerlas en el mercado de una manera segura. Entonces, el registro es tener información de las sustancias que se ponen en el mercado en concentraciones superiores a 1 tonelada al año. Y esa información pasa a la cadena de suministro. El otro elemento importante es la evaluación de las sustancias, y yo aquí quiero decir que la evaluación de las sustancias, aquí sí que estamos implicados los Estados miembros. Así como ha dicho Nuria que la evaluación en el tema de alimentación, el que evalúa es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, con REACH, que es terrible, estamos implicadas las autoridades competentes. Y en España somos autoridades competentes, el Ministerio de Medio Ambiente para los aspectos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la evaluación del riesgo ambiental, y el Ministerio de Sanidad, la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación para los aspectos de salud humana. Entonces, el REACH nos afecta mucho, no nos libramos de hacer evaluaciones. Otro aspecto, otro elemento central es la autorización, que es un proceso orientado hacia las sustancias altamente preocupantes y que tiene como objetivo final la sustitución, y luego otro procedimiento que es restricción. Esa restricción puede ser prohibir un uso que da riesgo, y entonces es como una red europea de seguridad. Y se centra, por supuesto, se da importancia a lo importante, a las que se fabrican o importan en elevados volúmenes, aunque no sean demasiado peligrosas. Y otro criterio es las que suscitan mayor preocupación, aunque no tengan mucho volumen, y usos de riesgo. ¿Qué novedad también aporta el reglamento REACH? Que traspasa la responsabilidad de las autoridades competentes a la industria. Aquí muchos de ustedes son industriales y seguro que les afecta el reglamento REACH. Entonces, ustedes tienen que dar datos para el registro a la agencia y además datos, y tienen que realizar un informe de seguridad química, de manera que lo que ponen en el mercado, usted valoran que ese es un uso seguro. O sea que la carga, el peso de la carga les recae a ustedes, no a las autoridades competentes como nos pasaba antes. Nosotros teníamos que decir que evaluar lo que estaba en el mercado, estaba ya en el mercado, y si era malo, era un proceso larguísimo y lo prohibíamos. Ahora no, ahora el peso de la prueba lo tiene la industria. Entonces es un reglamento que yo comprendo que ha caído como un jarro de agua fría a la industria, pero que luego ya veremos que está funcionando. Bueno, entonces aquí esta no es una transparencia que sea mía, yo tenía una más compleja, y esto es una transparencia que ha hecho ANSES, la autoridad francesa de evaluación, pero que me ha gustado y lo pongo. Y aquí es un esquema muy general de cómo funciona el reglamento REACH. Registro de sustancias. ¿Registro de sustancias para qué? Para tener información. La mayor información que hay en el mundo de sustancias químicas ahora lo tiene la agencia. Bueno, no he dicho antes que también el reglamento REACH crea la Agencia Europea de Sustancias Químicas. Esta agencia está en Helsinki y cuenta con más de 500 empleados.
Pero a pesar de tener tanta gente, las autoridades competentes de los Estados miembros tenemos que trabajar muchísimo. Bueno, pues este es el esquema. ¿Cómo funciona esto? Bueno. Aquí. No, es que yo quería. ¿Querías el puntero? Sí. Pues mira aquí mira. El puntero. En el rojo, la sí. Vamos a ver. La industria química presenta la información en el registro. Información sobre propiedades físico-químicas, toxicológicas, ecotoxicológicas. Presenta información de usos y debe realizar un informe de seguridad química, que luego se plasma, debe realizar una evaluación de la seguridad química que luego se plasma en un informe y luego eso va a la ficha de datos de seguridad, de tal manera que lo que pone en el mercado tenga un uso seguro. Si el fabricante o importador presenta en el registro sustancia para una serie de usos y un usuario intermedio dice, pues yo esta sustancia la voy a utilizar para meterlo en el caucho para hacer unos neumáticos maravillosos. Entonces, si ese uso no lo ha declarado antes el fabricante o importador, ese usuario intermedio se lo tiene que comunicar a su proveedor y decirle, mire, yo quiero utilizar esta sustancia también para este uso. Y el fabricante o importador tiene que hacer una evaluación de ese uso. Si el usuario intermedio ese uso lo quiere mantener secreto, y he puesto la industria de la fabricación de neumáticos porque ahí es el máximo de los secretos, pues si quiere meter esa sustancia para fabricar un neumático que luego lo prueba Fernando Alonso en un circuito de carreras y lo quiere mantener secreto, él tiene que hacer el informe de seguridad química y darle la información a la ECA. La ECA, por supuesto, tiene unas medidas de seguridad tremendas para que esa información no salga. Y nosotros que tenemos que acceder a ella, pues nos exigen una seguridad súper tremenda. Con deciros o con decirles que nosotros para acceder a esa seguridad en el Ministerio de Medio Ambiente tenemos una habitación con una cámara, con una tarjeta y tenemos que todo tipo de permisos, criptobos, un token, unas claves, de manera que solo podamos acceder a esa información nosotros. Bueno, pues todo eso va a la agencia. ¿Y qué hace la agencia? ¿Qué hace la agencia? Hace pues una evaluación del expediente, a ver si se ha presentado completo. Hace una revisión de conformidad si realmente se ha enviado toda la información, porque la información, cuanta más volumen se ponga en el mercado, más información se exige. Entonces la agencia hace una revisión de si ese expediente cumple con todo con lo que les exige en cuanto a propiedades físico-químicas. Evalúa también si han presentado el informe de seguridad química y también evalúa si han hecho propuestas de métodos de ensayo. ¿Con qué objeto? Con que si ese método de ensayo no es necesario, pues se le dice, mire usted, no haga este método de ensayo, no utilice animales de experimentación porque podemos utilizar un QSAR, que es la relación estructura-actividad, entonces no es necesario hacer este método de ensayo, o al revés, propone un método de ensayo, pero la ECA, y es un proceso en el que participan los Estados miembros, le dice, pues mire, este no, pero tiene que hacer este otro. Entonces hay una evaluación del expediente para ver si está completo o también para ver si la propuesta de métodos de ensayo que hacen es adecuada o no. Y luego también hay una evaluación de sustancias, que esa nos corresponde a los Estados miembros. ¿Y qué hace la ECA? La ECA recibe toda la información y tiene unos programas informáticos súper completos y entonces los pasa por ese control y a lo mejor ve que una sustancia, que un registro que han presentado el expediente completo que está bien, pero hay ciertas cosas que hace sospechar que hay que profundizar más en esa evaluación. Y esas sustancias seleccionadas, preseleccionadas por la ECA, se reparten entre los Estados miembros para completar la evaluación. Luego, si me da tiempo profundizo y si no, con este esquema general ya. Y también la ECA crea unos comités científicos, que hay un comité de evaluación de riesgo y un comité de análisis socioeconómico. Y de esas sustancias más sospechosas o peligrosas se puede ir a un proceso de autorización o restricción. O puede ser que no haya que hacer nada porque lo que se presenta es seguro y se supone que el 80% de lo que se registra tiene uso seguro.
Bueno, he dicho 80%, no lo sé exactamente, pero se supone que la mayoría, si esta parte se hace bien, van a ir a uso seguro y no hay que hacer nada más, no hay que asustarse tampoco. Pero las más preocupantes van a estos dos procesos. Entonces, el REACH entró en vigor en el año 2007, pero distintos procedimientos han ido entrando en vigor paulatinamente. Por ejemplo, en junio del 2008 entró en vigor el registro de sustancias nuevas y el preregistro. No me voy a meter en este tema, porque el preregistro lo único que fue una cosa que un poco admirable. Se dijo que entre junio del 2008 y diciembre del 2008 todo fabricante o importador de sustancias con independiente de su tonelaje tenían que informar a la agencia sobre esa sustancia y decir qué volumen de tonelaje estaban utilizando por año. Y se cumplió. La agencia de químicos, la ECA, recibió miles de preregistros y todos aquellos que habían hecho el preregistro se beneficiaban luego de unos plazos para el registro. Porque claro, lógicamente, si todas las sustancias por encima de 1 tonelada, que de esas 100.000 que les he dicho, se suponía que eran unas 30.000, si esas 30.000 entraban de golpe en la agencia, pues era un colapso total. Entonces se establecieron unos plazos para el registro. Pero eso se hizo gracias a ese preregistro original. Luego también entró en vigor en el 2009 el proceso de restricción. En diciembre del 2010 se completó la primera fase de registro. Ahora, en el 31 de mayo del 2013, la segunda fase de registro, y en junio del 2018 he puesto primera fase, es la tercera fase. Bueno, y ahora meterme rápidamente en el registro. El registro es obtener información de las sustancias y además dice el reglamento que no se fabricarán en la comunidad ni se comercializarán sustancias como tales o en forma de preparados o contenidas en artículos a menos que se hayan registrado. Y hay esos plazos que les he dicho. Hay un plazo que ya se cumplió, que acaba en el 30 de noviembre del 2010, para aquellas sustancias fabricadas e importadas por encima de 1.000 toneladas y también para las sustancias más peligrosas. O sea, empezamos a coger las de alto volumen de producción y las peligrosas. ¿Y cuáles eran las más peligrosas? Las CMR, carcinogénicas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción, por encima de 1 tonelada. Y aquellas peligrosas para el medio ambiente, muy tóxicas para el medio ambiente y con efectos a largo plazo por encima de 100 toneladas. Estas fueron las sustancias que ya en teoría se tuvieron que registrar. ¿Qué pasa ahora? Que si en ese plazo una sustancia fabricada e importada por encima de 1.000 toneladas no se registró, hay sanción. Luego la segunda fase de registro en la que estamos ahora es para el registro de sustancias entre 100 y 1.000 toneladas. Y luego después, en el 2018, aquellas entre 1 y 100 toneladas. Aquí quiero hablar de que el propio reglamento establece unas exenciones del registro. En el artículo 2 habla de exenciones para distintos capítulos del reglamento y dice en los artículos 7A y B que todas las sustancias contempladas en el anejo 4 o en el anejo 5 están exentas de registro. Y eso lo he querido poner porque el anejo 4 dice que se excluyen a una serie de sustancias de las que se tiene suficiente información y se considera que por sus propiedades intrínsecas entrañan un riesgo mínimo y no se tienen que registrar. La pasta de celulosa, jarabes de maíz deshidratados, etc. Y el anejo 5, y aquí a lo mejor los resineros han tenido sus dudas, incluye una serie de sustancias para las que el registro se considera inadecuado o innecesario y su exención no perjudica los objetivos del REACH. Y menciono los puntos 8, 9 y 11 porque habla de productos naturales. Pero pone una condición, siempre que contengan sustancias no clasificadas. Este anejo quinto se revisó y salió este reglamento en el 2008. Y España sí que ayudó, por ejemplo, al sector de las fritas y cerámicas para que, si no contenían componentes peligrosos, se excluyeran. Y de hecho, en el punto 11,
están excluidas las fritas y cerámicas porque España hizo un documento con información completa para que no se consideraban las fritas y cerámicas, siempre y cuando no tuvieran algún componente peligroso. Si tenían algún componente peligroso y salía al final por encima de una concentración, sí salían clasificadas. Entonces, resinas, trementina, etcétera. A lo mejor algunos de ustedes han pensado si les afecta o no el reglamento REACH. Pues yo me he querido meter y desde luego la trementina pues sí están clasificados. Entonces, y he visto, si se han registrado sustancias, y he visto que hay muchos registros de la trementina. Bueno, aquí hay que presentar un expediente técnico, se pueden hacer presentación conjunta de datos, pero como no se trata tampoco hablar del intríngulis del reglamento REACH, solo que es muy complejo, pero también se facilita que el registro se haga de una manera conjunta. Y de esa manera se evitan costes y se evitan también el que cada uno individualmente haga ensayos toxicológicos, ecotoxicológicos e incluso físico-químicos. Pueden presentar conjuntamente esos ensayos y reparten costes. Y tasas de registro, por supuesto. ¿Qué pasó en la primera fase de registro? ¿Se cumplió? Ya digo que parecía un milagro porque yo hasta dudaba. Pues no, la cosa salió bien y a 30 de noviembre, bueno, en diciembre del 2010, la ECA había recibido 25.000 expedientes que correspondían a 4.300 sustancias. ¿Por qué no se correlacionan expedientes con sustancias? Porque a lo mejor el ácido sulfúrico, que es una sustancia, tenía a lo mejor 200.000 registros, 200.000 expedientes, pero correspondía a una sustancia. De esas 4.300 sustancias, pues algunas eran de uso intermedio, el 94% fueron registros conjuntos, o sea, muy positivo porque las economizaban ensayos y también costes. Al mismo tiempo también se presentó por esas fechas las notificaciones de clasificación para crear luego el inventario de clasificación de sustancias. 5 minutos quedan. Sí, bueno, aquí quiero decir que en esta página web de la ECA hay información, pero la más completa información sobre las sustancias químicas. España fue el sexto país en enviar registros y ya me voy a ir directamente a la fase de autorización, porque la fase de autorización se centra en las sustancias altamente preocupantes. ¿Qué son las sustancias altamente preocupantes? Aquellas sustancias carcinogénicas, mutagénicas, tóxicas para la reproducción de categoría 1 y 2, persistentes, bioacumulables o tóxicas, es un criterio ambiental, muy persistentes, muy bioacumulables, también criterio ambiental, y luego un cajón desastre que es las sustancias, y pone entre paréntesis, como alteradores endocrinos o sensibilizantes respiratorios, causantes de efectos graves o irreversibles para los seres humanos, equivalentes a los efectos causados. Y aquí entramos de lleno en los alteradores endocrinos. Entonces, con las sustancias altamente preocupantes hay que elaborar una lista de candidatas. Se elabora una lista de candidatas, aquí los Estados miembros tenemos que hacer una propuesta de incorporar sustancias en esa lista de candidatas y se elabora una lista de candidatas. Ahora mismo, en 2 años que llevamos trabajando, hay 138 sustancias candidatas que al final, con unos criterios de priorización de la agencia, se van a meter en el anejo 14. Y quiere decir que cualquier fabricante o importador que quiera usar esa sustancia tiene que pedir autorización a la agencia para ese uso. Y además tiene que pedir y tiene que hacer propuestas de sustitución. Y aquí también entramos en el tema del bisfenol A, que hasta ahora pues tampoco se había considerado. Han salido ya 2 reglamentos que incorporan esas sustancias prioritarias en el anejo 14 y los que están en rojo están a punto de incorporarse. Contemplan eftalatos, compuestos de cromo, o sea, sustancias que hemos dicho CMR o muy peligrosas para el medio ambiente. Voy a pasar de restricciones y me voy a meter en el tema de revisión.
el propio reglamento decía que había que revisarlo en el plazo de 5 años y se han propuesto revisión y se ha hecho una revisión con una serie de conclusiones. Se ha tenido en cuenta los nanomateriales, todo lo que hay que hacer con nanomateriales, pero sobre todo, voy a pasar esto rápidamente, que les queda la presentación, supongo que podrán acceder a ella, y me voy a meter en un documento que salió al mismo tiempo del reglamento REACH. Hoja de ruta de sustancias altamente preocupantes. En el 2010 el vicepresidente Tajani y el comisario Potočnik se comprometieron en público a tener a finales de 2012 una lista de sustancias altamente preocupantes. Ya digo que ya tenemos 138, pero han ido a más. Han dicho que todas las sustancias altamente preocupantes deben incorporarse en esta lista para antes del 2020. Y si se meten por esa vía, al final van a autorización y hay que buscar alternativas, y hay que buscar sustancias alternativas. Aquí es el mundillo que tenemos a lo mejor de posibles alternativas a plásticos peligrosos o que llevan componentes a el uso de estos productos naturales que al final pueden ser mucho menos peligrosos que las sustancias que se incorporan a los plásticos y de la química sintética. Hay un plan de trabajo de la hoja de ruta, no me voy a entretener, y como menciona la hoja de ruta dentro de sustancias preocupantes a los alteradores endocrinos, ¿qué pasa con los alteradores endocrinos? Lo ha comentado Nuria y ha explicado muy bien cómo está regulado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Nosotros regulamos todos los usos, no solo los que se ingieren. Pero ¿qué pasa con los alteradores endocrinos? Se sabe que a bajas dosis producen alteración de glándulas endocrinas. Cuando la alteración es en las glándulas sexuales, están de alguna manera cubiertos por los aspectos de tóxicos en la reproducción. Pero hay otros que pueden tener efectos en el desarrollo neurológico, obesidad, que se sabe que hay efectos a dosis pequeñitas que no evaluábamos porque no teníamos métodos para evaluar esos efectos. Íbamos a lo gordo. Por ejemplo, dosis letal 50, muerte. Pero a esas dosis pequeñitas se nos escapaban de los métodos de ensayo. Y ahora, tanto en la OCDE como en la Unión Europea, estamos buscando métodos de ensayo para detectar ese efecto. Pero una vez que detectamos este efecto, tenemos que buscar el parámetro adecuado para ver si esa sustancia es alterador endocrino. Y se han creado, vamos a ver, me voy a meter ya en los alteradores endocrinos. Un minuto más o menos. Un minuto. El tema de los alteradores endocrinos se contempla en el reglamento REACH, en pesticidas, en biocidas y en cosméticos. Las tres primeras dicen que hay que establecer criterios en este año. El reglamento REACH dice en junio y el reglamento de pesticidas, de productos fitosanitarios y de biocidas dice a finales del 2013. Y estamos trabajando en ello. Se han creado grupos de trabajo de científicos y grupos políticos. Y estamos tratando de elaborar criterios para identificar sustancias con esa propiedad de alteración endocrina y métodos de ensayo que nos faciliten establecer esos criterios. Y ahora hay una discusión tremenda en lo que se considera, que ya se sabe que es alterador endocrino, serían los de categoría 1, y luego los otros de categoría 2, sospechosos o potenciales. Y aquí incluiríamos el bisfenol. Y todavía la cosa no está clara. Si va a haber 2 categorías o va a haber 3. Y aquí hay distintas disputas. En definitiva, si establecemos criterios para la alteración endocrina, esas sustancias que producen ese efecto entrarían dentro de la hoja de ruta que tiene como finalidad la autorización y que hay que buscar alternativas al uso. Y ojo, todos los que tengáis alguna sustancia que pueda sustituir a esas otras peligrosas que puedan tener efectos de alteración endocrina o sensibilizantes respiratorios, ese famoso cajón desastre, porque aquí se da mucha importancia a los potenciales. Los que ya se sabe que ya están, que son alteradores endocrinos porque se ha visto que producen ese efecto en animales o incluso en personas. Pero la ECA se va a centrar en los sospechosos para tomar acciones en este plazo de
Aquí había puesto la integración y también les quería decir otro instrumento legislativo muy importante que España lidera bastante. Nosotros también somos autoridades competentes, es la etiqueta ecológica europea. Si ustedes quieren defender algún producto que tenga menos componentes peligrosos, un criterio para etiqueta ecológica es que no contenga sustancias clasificadas bajo el reglamento REACH o por encima de ciertos límites. Por lo tanto, si ustedes hicieran una propuesta de adhesivos o de alguna cosa para pedir en la Unión Europea un etiquetado ecológico con una serie de criterios, nosotros podríamos fomentarlo y elevarlo a un grupo de trabajo para incorporar criterios ecológicos a esos productos. Entonces también es una manera de promocionar una etiqueta ecológica a un producto, es un instrumento voluntario, pero siempre el consumidor tiende a comprar productos que supongan menos riesgo para el medio ambiente. Y nada más, yo ya... Pues muchísimas gracias, doña Ana.